muchas gracias también que nos pueden acompañar ya desde esta escuela bíblica, y con la ayuda del Señor hemos estado estudiando, comenzando a estudiar lo que es Artículo 2. amén, el artículo 2 de la Confesión Belga, y quizás nos podemos preguntar qué es esto de las confesiones, qué es esto sobre los credos. Quizás lo hemos escuchado, quizás son términos nuevos para nosotros, pero con la ayuda del Señor, queridos hermanos, debemos comprender que la iglesia actual no ha comenzado a escribir su historia solamente en estos años, sino que desde que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, se encarnó, tomó forma de hombre e hizo aquel sacrificio en la cruz del Calvario, comenzó, amados hermanos, a gestarse, ¿verdad?, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos viendo que tanto aquellos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, también disponían aquella fe del que había de venir, que ellos lo veían desde el pasado, viendo al futuro aquel que iba a ser crucificado, y nosotros estamos allá en esta parte de la historia y miramos hacia atrás sobre lo que Cristo nuestro Señor hizo. Entonces vemos que la iglesia del Dios vivo ha estado sometido a herejías, ha estado sometido a enseñanzas falsas, a doctrinas que son erróneas, y Dios providencialmente ha permitido que desde la iglesia primitiva, desde la iglesia naciente, ¿verdad?, los líderes de la iglesia se juntaran y consensuaran allá las enseñanzas que emanan de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean, amados hermanos, como una muralla ante aquellas enseñanzas que son erróneas. Como por ejemplo podemos ver al comienzo que se le quería quitar la deidad a nuestro Señor Jesucristo, que manifestaban que solamente Jesús era hombre, pero no Dios. Y vemos que la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Pues hemos ofendido no a un hombre con nuestros pecados, hemos ofendido a Dios mismo. Hemos ofendido a un Dios que es infinito, y solamente Dios que es infinito podía satisfacer su justicia. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cumple aquella cualidad para ser aceptado por el Padre. Vemos que Jesucristo también en su humanidad, nosotros hemos pecado, ¿verdad?, la raza humana, las personas, y nuestro Señor Jesucristo se encarnó, tomó forma de hombre y nos representa como humanidad. Entonces vemos, amados hermanos, esas cualidades que quizás desde la iglesia temprana querían quizás quitarle, ¿verdad?, esta condición a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que la iglesia se juntó y comenzó a unar estas enseñanzas y las compiló en credos o confesiones. Y se va adelantando, eso fue como en el año 300 después de nuestro Señor Jesucristo, que Él muriese en la cruz del Calvario. Y después vamos avanzando en la historia y más enseñanzas que quizás ciertamente eran erróneas, como que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo allá no es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces Dios también providencialmente, ¿verdad?, comenzó a juntar a los líderes de la iglesia en aquel entonces y a compilar estos credos y confesiones para decir, no, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, ¿verdad? Que vemos muchas religiones que hasta el día de hoy lo profesan, pero que nacen de una enseñanza errónea que fue en años antes del siglo I. Pero le damos gracias al Señor porque ha salvaguardado la sana enseñanza de su Escritura para que nuestras vidas sean creciendo espiritualmente de una forma sana, ¿verdad?, escrituralmente correcta. Y le damos gracias al Señor por esto. Y quizás un breve resumen para que también nuestros queridos hermanos que nos acompañen también allá puedan considerar lo que hablamos en el artículo 1. Y quizás quisiera preguntarle a los que estuvieron presentes, ¿de qué trató el artículo 1? Quizás a grandes rasgos, o de qué se habló. ¿De qué? ¿Quién recuerda más o menos de qué se habló? ¿O qué tema se trató en el artículo 1? El único Dios. Amén. Bendito Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra querida hermanita Leslie. Así es. El artículo 1 nos hablaba sobre este Dios, ¿verdad?, que confesamos con nuestra boca, que hemos creído en nuestro corazón, porque Dios ha dispuesto en nuestros corazones esa fe genuina, esa fe verdadera. Y que ciertamente el artículo 1 nos hablaba de este Dios y sus características. ¿Y qué me podría nombrar una característica de este Dios en el cual hemos creído? Porque Dios ha dispuesto en nuestros corazones fe. ¿Qué características, quizás de un sinnúmero que dimos,
viene a su corazón al pensar en Dios. Omnipresente. Amén. Omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Un Dios que es eterno, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es invisible, un Dios que es justo, un Dios que es inmutable, que no cambia, que en Él no hay sombra de variación, un Dios todopoderoso, un Dios perfectamente sabio, un Dios santo, santo, santo. Y quizás de eso se trataba el artículo 1. Claramente ahí se desmenuzó, se profundizó, ¿verdad? Un tanto más, pero a grandes rasgos esos atributos, con la ayuda del Señor, compartíamos, ¿verdad? Y también están grabados en nuestras redes sociales, por si quizás también amigos que nos ven a través de esta transmisión virtual, quizás no tuvieron la oportunidad de poder profundizar en esta enseñanza, le invito a que también le pueda ver porque están los reviews, quedó guardadito, amén. Y si tiene un tiempo sería de bendición y edificación también para su vida. Y este artículo 2, siguiendo, ¿verdad? Y teniendo presente todas estas características de este Dios glorioso, este Dios santo, este Dios perfecto, este Dios inmutable. Ahora este artículo 2 nos hace centrar, amados hermanos, en que este Dios, el cual hemos descrito, ciertamente le conocemos a través de solo dos medios. Y le vamos a dar lectura. ¿Se está proyectando ahí, verdad? Sí. Amén. Dice así, en el nombre. Dice así, artículo 2. A Él le conocemos a través de dos medios. En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro, en el que todas criaturas grandes y pequeñas son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra. Esto es tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y salvación de los suyos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y le damos gracias al Señor porque ciertamente en su palabra, queridos hermanos, podemos ver que Él se ha revelado a la humanidad, ¿verdad? De una forma general. Y quizás en qué versículo, amados hermanos, podemos ver esta realidad. Le invito a que vayamos a Salmos capítulo, si tiene a mano su Biblia de forma física o de forma su smartphone o en su iPhone, le invito a que le podamos encontrar. En Salmos capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. 1. Y dice así en el nombre del Señor. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Quizás, amados hermanos, le hemos dado solamente lectura a un versículo, ¿verdad?, cortito, pero que si nos centramos y miramos, ¿verdad?, el cielo con su esplendor, si contemplamos la hermosura del cielo, vemos que es un despliegue de la gloria de Dios, que es un despliegue del autor y consumador de la fe, que es un despliegue, queridos hermanos, de aquel Dios todopoderoso que con el poder de su palabra hizo todas las cosas, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y este salmo que hemos leído, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿A qué otro versículo nos remonta, amados hermanos, la palabra del Señor? Cuando habla nuestro Señor Jesucristo sobre la creación de los cielos, sobre la creación del mar, sobre la creación de las aves, a Génesis. Amén. Le invito a que vayamos a Génesis, tal como dice nuestra querida hermanita Lady Mar. Y en Génesis vemos algo muy precioso, queridos hermanos. Vemos cómo este Dios, por el poder de su palabra, queridos hermanos, creó todo cuanto allá nuestra vista puede contemplar de esta naturaleza exuberante, de esta naturaleza majestuosa. Quizás, queridos hermanos, los que
han tenido el privilegio quizás de estar físicamente en un lugar majestuoso, glorioso, quizás arriba de alguna montaña empinada, o quizás en la nieve, ¿verdad? Que uno puede contemplar paisaje o la naturaleza exuberante. Ahí como que cada vez, ¿verdad? Nos podemos sentir pequeñitos y nos vemos abrumados ante tan despliegue de majestad, ¿verdad? Cuando nuestra hermanita Lady Mar conversábamos y nos mostraba parte del paisaje, ¿verdad? Donde ella vive, esos lugares turísticos, y uno dice que lo ve por fotos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Y, queridos hermanos, ahora que Dios, por misericordia y en su gracia, nos ha permitido nacer a la fe de nuestro Señor Jesucristo, podemos contemplar y deleitarnos quizás de una mayor forma en poder considerar en que nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, con el poder de su palabra y teniendo esta característica que es todopoderoso, creó, amados hermanos, cuanto nosotros podemos observar. Y es una forma también en la cual, de una forma visible, bien vemos el despliegue de su poder y deidad. ¿Y dónde podemos encontrar esto también en su palabra? Lo podemos encontrar, queridos hermanos, la Escritura nos lo menciona. Nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, porque recordemos que, ¿verdad? Que en el artículo 1 nos hablamos de distintas características: un Dios justo, un Dios inmutable, un Dios todopoderoso, sabio, sempiterno, omnisciente, omnipotente, y un Dios en el cual, amados hermanos, hay sombra de variación. Y también, amados hermanos, hablamos de esa característica, que nuestro Dios es invisible. Nuestro Dios, ¿verdad?, es espíritu. Nuestro Dios ciertamente nos lo ha hecho visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo al encarnarse. Pero nuestro Dios, queridos hermanos, ciertamente el despliegue de su poder y de su deidad se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Entonces tenemos a este Dios, ¿verdad?, que es invisible. A este Dios, queridos hermanos, que ciertamente habita en luz inaccesible, ¿verdad? Y que ciertamente nuestros cuerpos, cuando allá estén glorificados, cuando nuestros cuerpos, amados hermanos, sean vestidos, ¿verdad?, no de forma corruptible, como estamos en el día de hoy vestidos, ¿verdad?, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que aún, amados hermanos, tiene ese remanente de la caída, del pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo allá venga en poder y gloria, cuando allá los que hayan muerto, ¿verdad?, los que hayan dormido, sean alzados, o los que estén vivos no conozcan la muerte, allá sucederá eso glorioso, que seremos vestidos, ¿verdad? Seremos vestidos con nuevas ropas, por así decirlo, no con esta tienda de campaña, ¿verdad?, que se desgasta, no con esta tienda de campaña que quizás es propensa a la enfermedad, no con esta quizás cuerpo corruptible, sino seremos vestidos en semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, no con un cuerpo que le entre la enfermedad, no con un cuerpo que le entre la muerte, sino, queridos hermanos, tendremos un cuerpo en el cual podremos contemplar al amado de nuestra alma, en el cual ciertamente nuestros ojos van a poder, ¿verdad?, vamos a poder contemplar y estar en la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, en este contexto, considerando que este Dios, amados hermanos, eterno y en su calidad de deidad, ciertamente se ha hecho visible a todos, ¿verdad?, de una forma general, de una forma, por así decirlo, universal. Y vamos viendo que es a través de las cosas hechas, ¿verdad?, como lo hemos estado mencionando, a través de esta naturaleza, de las cosas creadas. Por lo tanto, dice, no tienen excusa. Quien dice que quizás que Dios no existe, Dios le dice, no tienen excusa. Lo que tú ves es evidencia que existo. Es una evidencia irrefutable de que estoy presente. Bendito y alabado sea su nombre. Por lo tanto, vemos que hasta los ateos, ¿verdad?, no tienen excusa. Y hasta los agnósticos que quizás tienen una duda en cuanto a la existencia, aquellas dudas son despejadas a través de la evidencia, ¿verdad, queridos hermanos?, de la naturaleza, de la creación. Y también
hacemos bien en considerar que hay argumentos, ¿verdad? Hay personas que se dedican a la apologética, ¿verdad? Que es a la defensa de la fe, aunque cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser apología, defensa de nuestra fe, de aquel que la demande, poder dar argumentos de la fe que ha sido dispuesta en nuestros corazones por el Señor Jesucristo, no con el afán de decir, quizás yo gané, ¿verdad? Quizás la discusión que tenemos, sino con el afán de poder presentar fielmente la Escritura para ver si Dios le da, ¿verdad? Que se arrepienta, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor hay un argumento que se llama argumento cosmológico. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de la creación, de la naturaleza, de la deidad, que se hace claramente visible en las cosas creadas, y el argumento cosmológico dice lo siguiente: considera la primera ley de la termodinámica, el argumento cosmológico, y la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dicen estas leyes? ¿Verdad? Que son de carácter universal, ¿verdad? Que quizás nos pasaron en primaria, quizás las que, ¿verdad? Como nuestra hermana es profesora, ¿verdad? Así como ella quizás la compartía con sus alumnos en las aulas, y nosotros como alumnos quizás nuestros profesores nos lo compartieron. Pero recordemos que esta ley, tanto la primera y la segunda, la termodinámica, nos habla de que el universo se está expandiendo, y que el universo, a la vez que se está expandiendo, se está desgastando, y que la energía del universo ciertamente llegará, no es ilimitada, sino que va a tener un límite, un cese. Entonces, amados hermanos, también una de las leyes nos dice que toda consecuencia tiene una causa, todo efecto, amados hermanos, tiene una causa, ¿verdad? Y si quizás lo que nosotros vemos, esto tan maravilloso, hacemos una regresión para ver cuál es la causa de lo que nuestros ojos ven de una forma esplendorosa, vamos viendo que la causa principal de lo que efectuó, amados hermanos, esta obra que es majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, la causa de todo eso es Dios. Pero ¿qué ha tratado de inventar el hombre? Quizás para evadir esto tan evidente. Ha tratado de hacer teorías, ¿verdad?, que supuestamente desechan a Dios y le reemplaza por el Big Bang. Pero nos podemos hacer la pregunta: ¿quién causó la explosión? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dios. En ese caso, si quizás si nos podemos basar en el Big Bang como que todo fue por causa de una explosión, pero vemos que fue por el poder de la palabra. Pero si decimos ya, fue por una explosión, pero ¿y quién causó la explosión? Volvemos a la misma pregunta. Ajá. O la teoría de la gravedad. Algunos explican, amados hermanos, la creación como la teoría de la gravedad, ¿verdad? Que dice que todas las cosas, como caen por su propio peso, se mueven. Eso explica que los átomos se juntaron y vemos como, ¿verdad? Vemos como dice Anita, las masas se juntaron y ahora tienen forma. Pero nos podemos hacer otra pregunta: ¿quién le dio inicio, movimiento a las cosas? Entonces, ¿verdad? Son preguntas que nos llevan siempre a tener la respuesta, queridos hermanos, en una u otra forma. Si que fuesen esas teorías, recaen siempre, amados hermanos, en Dios, en el Creador. Porque nosotros contemplamos cosas materiales, cosas que son tangibles. Pero esas cosas materiales, tangibles, nacen, ¿verdad?, de lo intangible, nacen de lo que no es material. Y nuestro Dios no es un ser material, nuestro Dios es intangible. Amén. Entonces, nuestro Dios es atemporal, no es regido, amados hermanos, por el espacio-tiempo. Entonces vemos, queridos hermanos, que nuestro Dios es la causa, por así decirlo, de las causas. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es. Y acá vemos otra realidad. La causa de las causas. Y acá vemos otra realidad, queridos hermanos, porque nos podemos poner a pensar, lo que estamos compartiendo es racionalmente evidente. Entonces, si es racionalmente evidente, ¿por qué el hombre no acepta esta realidad que es inminente? Y ahí llegamos a otro punto, que el problema no radica en lo intelectual, sino en lo moral, en lo espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y a la vez que consideramos ese diagnóstico, vemos a nuestro Señor Jesucristo como la solución a ese problema. Y ahí recaemos a lo que la Biblia nos plantea desde inicio a Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos hablan sobre una historia de redención, ¿verdad?, que fue gestada por Dios el Padre, que Él la planeó, la ideó,
que nuestro Señor Jesucristo la consumó en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo, amados hermanos, ha dado aquella garantía, ¿verdad? Nos ha sellado con el arras, otras traducciones lo traducen como garantía de que somos pertenencia del Dios Todopoderoso. Nos ha dado un anticipo, ¿verdad? De que somos herencia de Él, de que somos de su linaje. Nos ha dado ese anticipo, o nos ha marcado, amados hermanos, con el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea su nombre. Si tienen un tiempo, eso sale en Efesios. En Efesios, en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1 está descrito cómo la Santísima Trinidad tiene participación en esta salvación tan grande. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, vemos que la negación va más allá de lo que es evidentemente lógico, sino que pasa por el aspecto moral. Que el hombre está esclavo en sus delitos y pecados. O sea, acá vamos viendo, amados hermanos, que el hombre no tiene el libre albedrío de él escoger por su propia iniciativa a Dios y aceptarle cuando le plazca. Porque su voluntad es hacer lo malo. Su voluntad está esclavizado, amados hermanos, está y le lleva siempre a escoger lo malo, lo incorrecto. Pero vemos, queridos hermanos, que cuando aquella esclavitud que le lleva cautivo al pecado, ahora el hombre es libertado cuando conozca la verdad. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Cuando está con los fariseos. Ellos físicamente estaban libres, pero le dice que son esclavos. Pero ellos no entendían, ¿verdad? Porque le hablaba de un aspecto espiritual. Y como dice nuestra hermana Jimenita, cuando conozca la verdad os hará realmente libres. Por lo tanto, es una evidencia, queridos hermanos, de que ciertamente contemplar la deidad, contemplar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, es donde nos hace realmente ser libres. Y ahora con una voluntad que no está esclavizada, ¿verdad?, a hacer lo malo, sino que ha dispuesto, queridos hermanos, en nuestros corazones, ha renovado ahora una voluntad para ahora hacer lo que es agradable a Dios, para ahora no ser gobernados por el pecado, sino como un remanente que batalla, ¿verdad?, con nuestra alma en nuestro caminar, porque aún no somos glorificados, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pablo lo expresa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dando a conocer una realidad. Pablo, ¿verdad?, educado a los pies de Gamaliel, Pablo teniendo conocimiento vasto de la escritura, queridos hermanos, erudito, pero vemos que él aún revela esta realidad, amados hermanos, que es también nuestra realidad. Pero le damos gracias al Señor, porque en Él somos más que vencedores, porque ha dispuesto en nuestros corazones su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, el cual Dios dispone el querer como el hacer por su buena voluntad, y es Él, amados hermanos, quien nos va guiando a hacer la voluntad del Padre. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos avanzando, queridos hermanos, y vamos viendo también el Salmo 19. Le invito a que vayamos a Salmo 19. Salmo 19. 9:7. Amén. 19:7. Salmo, antes de darle lectura, queridos hermanos, le invito a que le encuentren. Vamos a compartir algo de los salmos. Que el salmo, amados hermanos, este Salmo 19 en particular, es una alabanza a nuestro Señor Jesucristo por dos grandes realidades. Si pudiésemos dividir este salmo en versículos, del versículo 1 al 6, este salmo nos da esta alabanza de la celebración, de la revelación de Dios en la creación, lo que hemos estado comenzando desde el versículo 1 al 6, y del versículo 7 en adelante nos habla, amados hermanos, de la ley que fue dada por Dios, de esta ley que en sí misma es santa, es pura, es perfecta, y que ciertamente da a conocer el carácter moral de nuestro buen Dios. Le vamos a dar lectura desde el 1 al 6 y el 7. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se aleó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr
el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y el versículo 7 es: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Y nos habla y nos guía la Escritura, amados hermanos, a considerar en los primeros versículos, ¿verdad?, sobre la creación. El versículo 7 sobre la ley dada por nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla y nos dice: hace sabio al sencillo. Y nos podemos preguntar, ¿quién es el sabio? ¿O a qué hace referencia, verdad, el sencillo? Porque dice que al que está en una condición sencilla, dice que lo hace sabio. Y vemos que cuando habla de sabio nos habla de una carencia intelectual de aquel que no es sabio, sino, amados hermanos, de una sabiduría que es dada cuando el ser humano contempla, amados hermanos, el temor de Dios. Cuando ahora en su corazón anida, amados hermanos, este temor reverente por Dios, de las cosas de Dios, de su santa palabra. Entonces vamos viendo que al poder considerar la Escritura, la ley de Dios, el hombre se hace sabio. Vamos a Proverbios, ¿verdad que dice Proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Temor a Jehová. Y no, ¿verdad? Ahí quizás para hacer énfasis, no habla de una persona que no sea sabia porque es tonta o porque le falta intelecto, no, sino una persona que no ha considerado en su corazón lo que emana de la Sagrada Escritura. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para que nuestros corazones, ¿verdad?, sea atesorando estas palabras y podamos ser sabios y entendidos de Dios. Amén. Le dice en el 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y gordura. Oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios de declaración, palabras de sabio y a sus dichos profundos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos viendo cómo la palabra, si uno se va introduciendo, va profundizando, va quizás como en un océano, ¿verdad?, de riquezas espirituales. Vamos haciendo el ejercicio de no quizás solamente mojarnos las patitas, ¿verdad?, sino de sumergirnos, tirarnos un piquero. La palabra del Señor va alumbrándonos, la palabra del Señor va haciendo vida en nuestros corazones por la iluminación de su Santo Espíritu, y allá nos va llenando, ¿verdad?, de estas riquezas espirituales, de estas verdades escriturales que hacemos bien, no solamente en oír, sino también en contemplar, atesorar y hacer conforme, amados hermanos, cuando Dios lo demanda. Entonces, queridos hermanos, vamos a considerar, porque hemos hablado, ¿verdad?, de esa revelación general, pero hay una segunda parte. Nos habla de una revelación que es clara y que es perfectamente, amados hermanos, que es a través de su santa y divina palabra, ¿verdad? Y como respaldo nos guía hacia la Escritura en unos versículos que hacemos bien en poder considerar. En 1 Corintios, del capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios, bien digo, capítulo 2, versículos desde el 9 al 10. Y dice así en el nombre del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Si no por medio de la palabra, que es Espíritu y es vida. ¿Cómo podemos conocer las riquezas espirituales en Cristo Jesús si no es por medio de su palabra, que es Espíritu y es vida? ¿Cómo podemos conocer cada vez más la hermosura de nuestro Señor Jesucristo si no es por medio de su palabra, que es Espíritu y es vida? ¿Cómo podemos contemplar, no solamente, amados hermanos, quedándonos quizás en la salvación tan grande, sino también, amados hermanos, considerar en aquello que Dios tiene preparado? Porque Dios nos habla, ¿verdad?, de una condición inicial, ¿verdad?, en la cual estábamos. Nos comienza a hablar, queridos hermanos, también de este plan de salvación que Dios el Padre gestó en su mente. Y también nos habla, amados hermanos, en este versículo de aquello que
aguarda cuando estemos junto a Él. Y es algo glorioso que hacemos bien en poder considerar y que ciertamente da una esperanza y que nuestra alma también desea, ¿verdad? En poder tener y estar en esta realidad que ciertamente la vamos a vivir en el tiempo del Señor Jesucristo. Vemos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y también nos da otro versículo, Primera de Corintios mismo, pero capítulo 1 y versículo 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces vamos viendo, queridos hermanos, cómo el Señor Jesucristo da realce de una forma universal, ¿verdad? Como lo veíamos al principio, de forma de la creación por el despliegue de su deidad y poder. Y en esta segunda parte, como lo hemos estado comentando, la importancia y la centralidad que tiene la palabra, la escritura, en medio de su pueblo. Y esto es tanto necesario para nuestra vida, amados hermanos, espiritual, que le da honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros podamos apreciar, estimar la palabra del Señor, porque en ella, amados hermanos, como vemos en este versículo que es fundamental, vemos cómo el despliegue de la sabiduría de Dios, vemos cómo, amados hermanos, podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, y ciertamente de una forma especial que se revela en su palabra, a través del mensaje, ¿verdad? Que es locura, ¿verdad? Para muchos, pero Dios, a Él le ha placido, a Él le plugo realizar la salvación de las almas por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, por medio, amados hermanos, no de la sabiduría, ¿verdad?, de filosofía de este mundo, sino hablarnos de un rey, amados hermanos, que vino, pero que no vino, ¿verdad?, como un rey que quizás nosotros en este mundo estamos acostumbrados a ver, que entre, ¿verdad?, al escenario terrenal con ostentosidad, ¿verdad?, que sea con pompa, que sea recibido, ¿verdad?, que sea quizás agasajado, ¿verdad? Vemos un rey en unidad, ¿verdad?, entre establos, entre animales. Vemos un rey, amados hermanos, en el cual no exigió nada, sino que en absoluto vino a servir, que entregó su vida por los suyos, que fue obediente al Padre, que hasta el final, hasta entregar su vida. Amén, amén. Hasta muerte y muerte de cruz. Y vemos que aquel mismo que le entregó también tenía la potestad de volverla a tomar. Él volvió, ¿verdad?, a la vida, porque entendemos que estando en esta humanidad, amados hermanos, corporal, falleció, pero nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios, amados hermanos, el mismo espíritu, el espíritu que le resucitó, será el mismo espíritu que resucitará a todos aquellos en los cuales Dios ha depositado su fe gloriosa. Todos aquellos que Él ha regenerado, todos aquellos que Dios ha dispuesto el don del arrepentimiento, para ahora creer en el Salvador de este mundo. Entonces vemos que el Evangelio son estas buenas nuevas, pero quizás nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué son buenas noticias? ¿Cuál es la mala noticia? Porque si son buenas, deben haber malas. Y para poder contemplar que es buena y realmente buena, y que es la mejor noticia que el hombre puede recibir, no solamente oír, sino atesorar en su corazón, que tiene promesa venidera, ciertamente, amados hermanos, debemos
entregar las malas noticias, ¿verdad? Debemos compartir, queridos hermanos, la noticia en que Dios, ¿verdad? Como lo estudiamos en el artículo 1, es justo, Dios está irado con el pecador, ¿verdad? Todo el tiempo. Dios no ama al pecador y aborrece el pecado, sino que ese es un cliché, un eslogan que quizás se ha divulgado por el cristianismo, pero es de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Entonces suena bonito, pero escrituralmente no está fundamentado, porque en los Salmos nos dice que está irado con el pecador todo el tiempo. Así es. Y que Dios es justo, y a la vez que es justo, tiene que dar retribución o castigo por las obras de perversidad y maldad. Y la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que esa retribución es el infierno. Que esa retribución es estar separado perpetuamente por una eternidad de la presencia, del amor, recibiendo el amor, la misericordia y la gracia de Dios en el cielo. Si no vemos en el infierno el despliegue de la justicia de Dios, pues la retribución, amados hermanos, de nuestro obrar, porque todos nos hemos desviado, ¿verdad? No hay justo, ni aun uno. Por lo tanto, Dios es justo, ¿verdad? Dar retribución por nuestro obrar. Y Dios es justo en mostrar su gracia, su amor, su benevolencia en aquellos que Él quiso, amados hermanos, desplegar su amor. Bueno, Pablo, quisiera hacer un alcance nomás con respecto a lo que decía usted, bueno, a lo que estamos estudiando, porque ahí divide en dos revelaciones. Amén. ¿No es La cierto? general y la especial. La general en teología le llaman revelación universal. Amén. Y revelación particular. Y lo que usted hablaba con respecto a la referencia del 1, 18, 21, 1 Corintios 1, del 18 al 21, Amén. que era por la locura de la predicación, se manifiesta claramente en el final, donde habla del punto 4, dice, esto es tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Amén. Esta salvación o esta revelación particular es manifestada para los que han sido salvos por Él. Amén. Así es. Amén. Y esta manifestación, esta revelación particular, como usted bien decía, ¿no es cierto?, como se hace específica y particular, valga la redundancia del nombre, para sus escogidos, para los que han sido salvos, por medio de la locura de la predicación, dice la misma palabra del Señor y lo fundamenta, dice que en el hombre cuando es regenerado, cuando se hace una nueva naturaleza en el salvado, en el que se da cuenta de su naturaleza pecaminosa y es salvo por gracia, en él es impuesto arrepentimiento y fe. Amén. Y ese arrepentimiento y fe que nos lleva a creer, ese que nos lleva a creer, nos lleva a comprender la realidad de esta manifestación revelada para los escogidos. Amén. Y esta fe viene por el oír, Y el oír y el, por la y el palabra. oír por la palabra de Dios que complementa, que es por la locura de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Bendito alabado sea el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, pastor. Le invito a que vayamos a Romanos 29 para ir culminando. Que habla precisamente de aquellos que Él predestinó antes de la fundación del Romanos mundo. 8, ¿Cuánto? 8:29. Amén. Gloria al Señor. Romanos 8, 29. Y dice así, en el nombre del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren lo glorioso del 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Desde inicio a fin, ¿quién es el autor, amados hermanos, de la salvación? Dios. Dios. ¿Y qué medio ocupa, queridos hermanos, para darnos a conocer esta revelación especial, esta revelación particular, para que esa gracia, amados hermanos, irresistible, ese llamamiento eficaz, haya sido eficaz, suficiente y efectivo a nuestras vidas? ¿Qué ocupó para dar a conocer? La creación de la palabra. Amén. A los suyos la predicación. Amén. ¿verdad? La locura del De la Evangelio. palabra, la locura del Evangelio. Y vemos, y ya para ir cerrando, queridos hermanos, esta realidad que fuimos hechos, predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vemos en Efesios que cuál fue el propósito para alabanza de su gloria, o para alabanza de su gracia. Amén. Entonces vemos que el Evangelio nos gira en torno a nosotros.
Vemos que el Evangelio en ningún punto nos deja a un lado. ¿Y quién se lleva todas las luces? Todas las cámaras. No es la autoexaltación del hombre. Amén. Para que diga, yo tuve participación en mi Amén, salvación. así es, Señor. Yo por mi inteligencia soy cristiano. No, Señor. No, querido hermano. Lejos esté nuestra vida de poder quizás intentar robarle un poquito de gloria al Señor, sino que siempre Él tenga todos los flashes, todas las luces, porque Él de principio a fin, amados hermanos, nos ha compartido esto tan grande, Así es, Señor. y nos vemos, amados hermanos, que solamente somos sustentados por su gracia. Amén. Amén. Él preserva nuestras vidas hasta cuando estemos en gloria junto a Él. Amén. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Padre Celestial.